La primera cosa dice, hallar el valor de verdad de PQRS en la siguiente fórmula. ¿Ya? No P, entonces Q o no R y no S es falso. ¿Ya? En esta expresión nos dan una expresión que nos dicen que todos los resultados falsos y nos piden el valor de verdad de P, Q, R y S. ¿Ya? Entonces vamos a hallar rápidamente. Volvemos a la pizarra. Aquí entonces tenemos que definir cuál es el valor de estos, de cada una de las funciones de P, Q, R y S. Vamos a recordar rápidamente tablas de verdad de las operaciones que se presentan. Aquí tenemos la operación I, la operación O, la operación entonces, la operación negación. ¿Ya? La negación solamente invierte. ¿Ya? Si nosotros tenemos P, que es verdadero y falso, cuando ponemos no P, entonces este se vuelve falso y este se vuelve verdadero. ¿Ya? También tenemos la expresión P, Q, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí también cuando es O, y aquí también cuando es condicional. ¿Ya? Entonces, para la I nosotros vamos a recordar que es verdadera cuando las dos son verdaderas únicamente y después es falsa. Mientras que el O es falso únicamente cuando las dos son falsas. Y después las más son verdaderas. Y por último, en condicional o en la implicación es verdadero. Digo, es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Después los otros tres casos son verdaderos. ¿Ya? Entonces sí hay que recordar para poder analizar esta tablita. ¿Ya? Vamos a ver, si es que es falso, toda esta operación, todo este bloque con este bloque, están unidos por O, y me dice que me da el resultado falso. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cómo deben ser las proposiciones para que una condición de O me dé falso? Para que una unión de O me dé falso. Entonces, para que O me dé falso, los dos que se están uniendo deben ser falsos. Ese detalle. Entonces, para que O dé falso, entonces los dos tienen que ser falsos. Entonces, como este resultado me está dando falso siendo una O, entonces estos dos son falsos. Cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar eso. Vamos a decir que no P, entonces Q es falso. Y acá sería que el no R y no S es también falso. Listo, ¿ya? Ojo acá. Aquí me dice el no. El no niega el valor de la proposición. O sea, si es que me está saliendo falso el resultado, quiere decir que mi proposición es verdadera. ¿Ya? Ojo, entonces todo esto, solo esto, tendría que ser verdadero. Y esta otra nos está indicando la única posibilidad en falso, me está diciendo. La única posibilidad en falso es que, acá, para P entonces Q, es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. ¿Ya? Esa es la posibilidad que hace una condicional falsa. Entonces vamos a decir que no P debe ser verdadero, todo esto debe ser verdadero, ay, perdón, y la Q debe ser falso. Entonces de ahí tenemos, en resumen, podemos sacar no P es verdadero y Q es falso. Ya tenemos el resultado de Q. Nos falta el de no P. El de no P entonces sería, si es que no P es verdadero, si es que no P es verdadero, entonces P solito es falso. Ya, de aquí sacamos la conclusión de que P solito es falso. Ya, continuamos. En este otro lado nos dicen que R y no S es verdadero.
¿Ya? Entonces, la operación es y me dicen que el resultado me sale falso. Entonces, ¿en qué condiciones el resultado de una y me sale falso? Ah, perdón, es verdadero, lo siento. Entonces, ¿en qué condiciones una conjunción de y me sale falso? Digo verdadero. La conjunción es falsa, es verdadera cuando, quizá, cuando los dos son verdaderos. Entonces, tanto este lado como este lado son verdaderos. De donde nosotros quedamos con la conclusión de que R es verdadero y el otro, el no S, es verdadero. Cuando no S es verdadero, el no S es verdadero, entonces el S solito es falso. Entonces aquí quedamos en la conclusión de que S es falso. ¿Listo? Entonces serían los valores de P, E falso, Q falso, R verdadero y S falso. Y con eso toda esta expresión se vuelve falsa. Vamos a pasar al problema número 4. El problema número 4 dice así. Dice así, dados los conjuntos A, vamos a anotar los tres conjuntos con rojito para que se noten. Conjunto A es un X que pertenece a los naturales, tal que el X está entre el 1 y el 5. El B es 1, 4, 6, 16. 1, 4, 6, 16. Y el C es 2, 3, 8, 10. Listo. Entonces tenemos un conjunto definido por comprensión y los otros dos definidos por extensión. Si las relaciones definidas por X, Y, ahí está. Nos dicen las relaciones X, Y, está relacionado, sí y solo sí, Y es igual a X al cuadrado. Y está relacionado con Z según S, sí y solo sí. Y está relacionado con Z según S, sí y solo sí. Z es igual a Y cuadrado sobre 2. Determinar RS por extensión. El primer inciso es determinar RS por extensión. Inciso B, definir la composición SR por extensión también. Inciso C, determinar el dominio de la imagen de las tres relaciones. Ya, volvemos entonces a la pizarra, ya me he notado todos los datos, hay que... Esto es de relaciones, entonces es algo... No es complicado, pero sí está amoroso, ya, por si acaso. Nos piden por extensión, entonces esperemos que se entienda por extensión. Extensión quiere decir que están mencionados todos los elementos ¿sí? que van a entrar en mi relación. Mientras que comprensión está dando una condición que me engloba a todos mis elementos. Pero también yo necesito ahora, para poder trabajar, desglosar qué es A, qué valores entrarían entonces en A. En A entrarían naturales que estén desde el 1 hasta el 5. Entonces tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 6 horas, ¿no? 5. Listo, esos son entonces mis elementos de A. Ahora sí, vamos a proceder a hacer la primera relación. Vamos a ver a qué se refiere R. Directo ya lo podemos construir. R está generado por los digo, tiene las siguientes parejas, pares ordenados. El par ordenado aquí me está indicando primero un X y un Y. No me dice el problemita, ahora que lo pienso, no me dice que está definido de cuál en cuál la R, pero al final me dice que S de R está definido de A en C. Aquí me he equivocado. Era A por C. Ya por si acaso. Entonces, y lo que a mí me hace pensar es que hay que definirlo el R de A en B. De A dominio, B codominio. El S va a ser de B a C y entonces el S de R va a ser desde B, digo, desde A hasta C. ¿Ya? Eso entonces. Vamos entonces a proceder. El R dice que está formado por todas las parejas XY que estamos nosotros asumiendo que es entre A y B, ¿no? Que cumplan la siguiente condición, que Y sea igual a X al cuadrado. O sea, que el elemento de B sea el cuadrado de alguno de estos elementos. Entonces, si hay una pareja ahí a la vista, el 1, 1, porque el 1 de la, que es X al cuadrado, me va a dar 1 en B. ¿no? Se puede formar una pareja.
otro elemento de este conjunto sería el 4, porque aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4 que es x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería 2 con 4. Y también tendría el 4 con 16, porque 4 elevado al cuadrado me da 16. Entonces el 4 con 16 forman otro conjunto. Digo, otra parejita ordenada, ¿ya? Estos entonces son los pares ordenados de R, tomando un elemento de A, el primer elemento, y el segundo elemento de B. Estoy subiendo, vamos a hacer de B en C. Yo creo que es más seguro esto, porque al final tengo que hacer de A hasta C, ¿no? Y eso es la composición. S por extensión. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que el elemento Z, bueno, la pareja Y, Z, Y pertenece a B y Z pertenece a C, ojo. O sea, las Y voy a sacar de acá, de aquí estoy sacando las X, de aquí estoy sacando las Y de aquí estoy sacando las Z. ¿Ya? Pero tiene que cumplir esta condición. Entonces, el primer elemento Y sacado de B y el Z se relacionan si cumplen esta regla, que Z sea Y al cuadrado dividido entre 2. Entonces voy a hacer el 1 al cuadrado dividido entre 2, es un medio, y eso no lo tengo acá en C. Sin embargo, el 4 al cuadrado dividido entre 2, 4 al cuadrado es 16, dividido entre 2 es 8. Sí lo tengo. Entonces, la parejita sería de 4 con 8. ¿Listo? Otro parejo, y el 16 al cuadrado es 256, pero tengo 128. Así que no podemos tomar más parejas. La única pareja sería esta, ¿no? 4 con 8. Entonces, esto sería mi resultado para S. Entonces, finalmente me está diciendo, haga la composición de R y S. Aquí está, R y S por extensión, listo. S de R, desde A hasta C. O sea, desde el elemento X hasta el elemento Z. Ojo, aquí están los X de aquí, hemos sacado los X, los Y, los Z. ¿no? Entonces, vamos a hallar la composición S de R. ¿Ya? Primero hacemos la operación R y luego la S. Entonces, la operación R me dice de 1 enlazas con el 1. No hay aquí para enlazar el 1. Del 2 enlazas con el 4. Aquí sí hay un 4. El 4 enlaza con el 8. Entonces sería de acá, la composición sería de aquí al 4 y del 4 al 8. Entonces sí tenemos ahí un vuelo directo. Después ya no hay más, porque del 1 al 1 aquí no hay 1. Del 4 al 16 aquí no hay 16. ¿no? El primerito tiene que ser Y igualito. Entonces aquí cumple la condición 2x, 4y. 4y, 8z. ¿no? Entonces de 2 al 8 salta directo. La composición sería solamente 2 con 8. ¿Ya? Y listo, ya tendríamos las tres composiciones. Nos faltaría simplemente hacer el dominio y la imagen de cada unito. Entonces vamos a anotar. Como circuito para que se anote. Los dominios. Dominio de R. El dominio de R son todos los elementos del primer conjunto que entran, ¿no? Entonces aquí sería el 1, el 2 y el 4. Entonces aquí pondría el 1, el 2 y el 4. Y así sucesivamente tendríamos que hacer el codominio de, el dominio de S sería solamente el 4. Y el dominio de S de E solamente el 2. El primer elemento, ya desde el primer conjunto. Igual hay que sacar la imagen. La imagen sería en este caso 1, 4, 16, 8 y 8. ¿ya? Y ese sería el final para este problemita. Ya no es muy complicado entonces, no es muy... pero es larguito, ya es morosillito porque quiere haciendo prueba con cada uno. ¿Ya? A ver, me esperan un momentito, ahorita vuelvo.
Hola, 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 he vuelto. Ya, perdón, le he mejorado un poquito la iluminación para que no se vea muy borroso. Ya, listo. Entonces ese sería el problema número 2, digo 4, del primer parcial. Ya, los demás ustedes pueden revisarlo, por favor. Como pueden apreciar, hmm, son proposiciones. También tenemos conjuntos aquí en la 3. Hay que hallar la intersección, o sea, que son comunes, todos los elementos de A y B y A intersección B o A unión B. Aquí la resta, ¿ya? Esto. Entonces, se lo chequean así, ya para ustedes. Vamos a irnos al segundo parcial, que nos habla ya de funciones, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a resolver. Vámonos al problema número 1, 4 y 5. Vamos a resolver de acá para ejemplificar todo lo que se pueda. El 1 son funciones, el 4 son complejos y el 5 son combinatorios, ¿ya? Entonces, con eso vamos a terminar. Vamos a empezar primeramente con el problema 1. Lo voy a copiar. Ya, entonces tenemos las funciones f g están definidas por f de x es x cuadrado sobre 3, si más no me equivoco, y g de x es x más 1. X más 1 es g de x, ¿no? Calcule f de g de x y g de f de x. Ya, entonces lo que nos están pidiendo, el inciso A, es f de g de x. Y el B es g de f. ¿Ya? Listo, vámonos entonces al pizarrón. Listo, volvemos al pizarrón. Las funciones están más arriba, perdón, un poquito abajo me he instalado la cámara. ¿Ya? Listo. Entonces hay que ordenar nuestro problemita. Hay que recordar f de g, ¿qué significa? Significa f reemplazándole la función g de x. ¿Ya? Entonces la función f tenemos que reemplazarle todo lo que es x, digo g, que sería x más 1. Y f, la regla de f es eleve al cuadrado, lo que vas a reemplazar, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 3, me dice. Ya, entonces lo que voy a reemplazar, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 3. Y esa sería la composición. Ahí acaba el problema. Ahora, ¿esta cómo sería? La g de f. Hay que hacer primeramente la g, reemplazarle la g, reemplazándole la f de x. Creo que no hemos hecho un triple, ¿no? Todavía. Ya, pero ahora lo vamos a revisar. Ya, entonces, ¿cómo empezamos acá? Un poquito le voy a girar esto así. Ahí está. La g dice que, no, la f de x, primeramente la f de x dice elevado al cuadrado y dividido entre 3. Entonces, que sería de g de, en vez de f de x, es x cuadrado sobre 3. Luego me dice la g de x, bueno, la g, a todo lo que vas a reemplazar, sumarle 1, me dice. Entonces, a esto que voy a reemplazar le sumo 1. G de, a esto que estoy reemplazando le sumo 1. Entonces sería x cuadrado sobre 3 más 1. Y la última me dice, en la g, nuevamente, a lo que vas a reemplazar, sumarle 1, dice. Entonces acá sería, a todo esto que voy a reemplazar en g, súmale 1. ¿Listo?
Entonces sería finalmente el resultado x cuadrado sobre 3 más 2. Ese recuerdito acerca de funciones. No he encontrado otro problemita más de eso, pero los revisan, sino ya los problemas que hemos hecho en el segundo parcial, en su examen, están también en el canal y les voy a volver a enviar hoy día los videos también para que lo puedan ver ya de las resoluciones de los exámenes. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente nos habla acerca de ¿no? De resolver las siguientes raíces expresando los resultados en forma polar y binómica, ¿ya? Vamos a realizar este ejercicio con calma. La operación me dice raíz quinta, si más no me equivoco, espero no estarme equivocando. Sí, quinta es porque el 3 arriba, pueden verlo, es más puntita, ¿no? En el costado izquierdo y aquí no es así, entonces es un 5, ¿ya? Raíz quinta de 10 más 10 y objetivo es hallar la raíz quinta de 10 más 10 y. Listo, estaremos. Hay que hacer la conversión a polares porque así como está no podemos. Así como está, no podemos trabajar ya con el 10 más 10 y necesitamos que esté en forma polar. Entonces hay que convertir. ¿En qué cuadrante se encuentra 10 más 10 y? Como ambos son positivos, se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Entonces uy, vamos a decir el número z, 10 más 10 y, lo vamos a expresar como polar. Rápidamente vamos a hacer eso utilizando la calculadora, no necesita tanto detalle. Modo polar lo transformamos cuando nosotros elevamos cada uno de estos al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Es un teorema de Pitágoras. Entonces sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. ¿Ya? Entonces anotamos aquí la respuesta, había sido 10 raíz de 2. Y el ángulo para este trabajo sería arco tangente, ya no sabemos ya las formas de transformación. El radio, bueno, el módulo es a cuadrado más b cuadrado, mientras que el z, digo, el ángulo θ, es arco tangente compleja sobre real. ¿Ya? En este caso es 10 compleja sobre 10 real. Entonces sería shift tangente con sus signos y todo, 10 sobre 10. No hay problema acá. Nos da 45, ¿no? Ese puntito es, sí, 45. Entonces anotamos el problema, al igual resultado aquí sería con 45 grados. ¿Ya? A esto entonces vamos a aplicarle la regla de Moivre para poder obtener sus raíces quintas en este caso. ¿Ya? Las reglas de Moivre, entonces, ¿qué dice? Vamos a enunciarlo antes de aplicarlo, porque eso todavía está dando su verdecito. Dice así, es W sub K es igual, ¿ya? A Z a la 1 sobre N, o sea, estamos sacando la raíz quinta, 1 sobre 5, ¿no? Entonces, esto se hace primeramente al módulo, se le aplica directo el 1 sobre N al módulo, para los ángulos es coseno de θ más 360K sobre N, más I seno θ más 360 por K dividido entre N también. ¿Listo? Entonces, esa es la formulita que tenemos que utilizar para las raíces. Voy a procurar que esa formulita encontrado el formulario de un ingeniero que tenía antes. Listo, entonces Rho tenemos que es 10 raíz de 2 y θ es 45. Eso tenemos que reemplazar en el problema. Vamos allá. Ahora la K va a variar. La K va a ser igual desde 0, 1, 2 hasta N menos 1.
para nuestro caso la n, nuestra querida n es 5, entonces esto va a ir hasta 5 menos 1, 4. ¿Ya? Entonces sería k 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 raíces, contando desde 0. ¿Ya? Empezamos entonces con la primera. Voy a obtener aquí la expresión general y voy a cambiar después la k para 0, para k1, para k2, para k3, ¿ya? Entonces aquí sería redoble. Do a la 1 sobre... Esto no va a cambiar. Es 10 raíz de 2 a la 1 quinto. ¿Ok? Por coseno. Tita. Ah, no, el tita ya sabemos que es 45. Y n es 5. A ver, se mejor, ¿no? Un poquito más fuertecito. Listo, ahí lo enfocamos. Vamos a hacer el cambio en la K. La K, primeramente vamos a hacer que sea 0. Entonces aquí K igual a 0, K igual a 0. ¿Ya? Y eso vamos a ir realizando para cada una de las raíces, para 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta 4 no, ¿no? Primeramente, entonces, la primera raíz sería simplemente 10 raíz de 2, todo elevado. ¿Listo? Ah, otra vez. 10 raíz de 2. Y otra vez 10 raíz de 2 elevado a la 1 quinto. Por, ahora sí, coseno de, aquí vamos a abrir el paréntesis normal, 45 por 45 más 360 por 0 dividido entre 5. Ya todo completito, para que luego cambiamos el 1, luego el 2, luego el 3, así. 1, 67, 68, ¿no? Vamos a utilizar dos decimales. Entonces sería aquí la primera, 68, parte real. Parte imaginaria sería lo mismo, pero en vez de coseno, seno. Seno. 0,27 más 0,27 y. ¿Listo? Ya tendríamos W0. Ahora vamos a plantear el W1. Todos los subíndices de W1. Aquí el K también valdría por 1. Y aquí el K también vale por 1. ¿Ya? Entonces multiplicamos, bueno, hacemos ese cambio acá. En primer lugar, esto ya no es seno, esto es coseno. Ah, 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 coseno. 45, 360. Oh, no, aquí hay un problema, ¿no? Se borra. Sobre 5, pero aquí arriba 360 por 1. 0,27 también, ¿no? Entonces sería W1 0,27 en la parte real. Ya se va a acabar la reunión. Entonces, si se acaba la reunión, vamos a entrar al mismo link. Ya en el mismo link vamos a crear la siguiente para poder terminar de hacer este problemita. ¿Ya? Listo. Para W1 estamos haciendo, entonces en la calculadora lo único que teníamos que hacer era, como ya teníamos el coseno, entonces aquí nomás lo cambiamos. Seno. 1,67 más 1,67 y. ¿Ya? Listo. Ese sería W1. W2. Vamos a hacerlo aquí abajito para que alcance el espacio.
Creo que podemos alcanzar a hacer W3 y W4 incluso. ¿Ya? W2, entonces vamos a hacer todo con 2. Aquí cambiamos en la K, W2, K2, K2. Entonces aquí en nuestra calculadorita vamos a ponerle aquí el 2. Ya está en seno, entonces sería la parte compleja, ¿no? Imaginaria. Entonces vamos a poner 0,77 a la parte imaginaria. Ya lo hemos cambiado el 2. Ahora solamente faltaría cambiar el coseno. Entonces vamos a venir por acá. Coseno. Ay, no, me equivoqué otra vez. Ah, 360 más 360 por 2. Con coseno es menos 1,51. Entonces eso es acá. ¿Listo? Nos decía, al resolver el siguiente expresando los resultados en forma polar y binómica, nos decía acá. Entonces, lo único que nos falta es expresar los resultados en forma binómica. Para eso hay que hacer la conversión de cada uno de ellos. Igual es un procedimiento repetitivo, pero la idea es ver cómo funcionan los cuadrantes. Ya una vez más nos vamos a expresar aquí lo de los cuadrantes. Entonces, vamos a la pizarra. Nos faltaba esa parte, ¿no? Binómica. No es complicado, pero es larguito. O sea, en el examen puede que haya ese tipo de ejercicios, ¿ya? Por si acaso no tengan eh, hagan el esfuerzo ya de hacerlo más. Entonces, ¿cómo sería doble cero en forma polar? Aquí los 5 hay que sacar en forma polar. ¿Cómo podemos expresarlo en forma polar? Dependiendo del cuadrante. ¿Ya? El ángulo nomás es lo que depende del cuadrante. Vamos a sacar primero los módulos. 1,68 al cuadrado. Ah, no. Raíz de 1,68 cuadrado más 0,27 al cuadrado. Eso funciona tanto para este como para este, ¿no? Es lo mismo. Vamos a decir esto 67, 68. Yo creo que es 68 y uno puesto 67, pero vamos a corregir. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero me falta redondear. Entonces funciona tanto para este como para este. Porque es este cuadrado más este cuadrado, este cuadrado más este cuadrado es lo mismo. Entonces sería esto y sacamos la raíz cuadrada. 1,70 para ambos. Entonces sería 1,70. Vamos a ver aquí 1,70. 1,70. ¿Listo? Creo que con negro voy a hacer mejor. 1. Listo. Ahora sí, en el otro caso tenemos 1,51 y 0,77. El signo no le afecta porque está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sin signo nomás, ya el, para elevar al cuadrado. Y sacamos raíz cuadrada después y dice 1,69. Pues vamos a anotar aquí 1,69. Luego, el módulo de estos dos sería 1,20 y 1,20. Interesante eso, ¿no? 1,20 al cuadrado más 1,20 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y dice que es 1,67, el 7 lo redondea 70, ¿no? 1,70 módulo. De hecho, todos deberían haber sido unos 70 por los redondeos. Ya, es algo interesante, ¿no? Aquí es 0,77 y 1,51. 0,77 sin signos, ¿eh? Por si acaso no se compliquen con los signos. No es necesario porque se eleva al cuadrado. ¿Ya? Y raíz cuadrada 1,69. Básicamente, entonces, el módulo de todas estas raícitas es 1,70, ¿ya? Por si acaso. 1,70. De todas tiene que salir lo mismo. Y equivale a este módulo. Vamos a verificar lo que sería 10 raíz de 2 es igual a, elevamelo a la 1 quinto, y es 1,698, o sea, 1,70. Las 5 deberían salir 1,70. Y el ángulo es esto, solecito. Pero vamos a calcular para un hito, ¿ya? Vamos a modo de practicar
conversión a forma polar, vamos a sacar de cada unito, ¿ya? Hay que anotar previamente en qué cuadrante se encuentra. Este, al ser más, está en el primer cuadrante. Ah, primer cuadrante. Este, al ser más, también se encuentra en el primer cuadrante. Este, al ser menos en el real, o sea, a la izquierda, y positivo en el imaginario, arriba, izquierda y arriba, es segundo cuadrante. Este otro es menos en los reales y menos en los imaginarios. Entonces, menos, es el tercer cuadrante. Y por último, este otro es positivo, o sea, en los reales es a la derecha, y negativo en los complejos, en los imaginarios, hacia abajo. Entonces, derecha y hacia abajo es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Listo, entonces, esto vamos a tomar en cuenta para hacer los cálculos aquí del ángulo. Es shift tangente y reemplazo parte imaginaria sobre parte real. ¿Ya? Nunca se me olvida eso. Sobre parte real. 9,13, 9,1 lo vamos a ver. ¿Ya? Aquí, 9,1. Vamos al otro, es 1,70, esto. 1,68 ahora, es arriba. Shift tangente de 1,68 sobre 0,27. 80,9, ¿no? 80,9. 89. Listo. Vámonos al siguiente, que sería el 1,70. Digo, está en segundo cuadrante. Entonces, igual se pone Shift tangente, el lado imaginario arriba y abajo el lado complejo con su signo. Ojo con el signo. Y a este resultado hay que sumarle 180 porque se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Ya? Para corregirlo. Sería 152. El 8 le redondeamos 153. Sí, entonces 153 grados. Vamos acá a este otro, es 1,20, 1,20, son iguales, shift tan de menos 1,20 y menos 1,20. De hecho, cuando me sale, aunque me salga positivo, tengo que sumarle el 180, que sería en total 225. Esos 225 lo anotamos acá, redondito esta vez. Y este ultimito sería con 1,51 y 0,77, entonces sería shift tangente de el negativo 1,51 sobre 0,77, ya, por si acaso. 62,98, ya, pero como está en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360 y ya está corregido, 297. Pues aquí son 200, 297 grados. Ya, este podemos redondearlo a 81 grados y este solamente a 9 grados. ¿Ya? Por si acaso, si es que ustedes hacen este cálculo, el angulito de aquí adentro tiene que salir lo mismo, o sea, para el K, vamos a anotar aquí 45 más 360 sobre 5. En el primer caso es por 0. Si ustedes hacen este cálculo, nos sale 9 grados, que es el primero. Ahora variamos el K y le ponemos en vez de K0, K1 y dice 81, que es el que nos ha salido acá. El K2, 153. El K3, 225 y el K4, 297. Sí, nos han salido los valores de acá. Eso, si es que han hecho correctamente, los módulos tienen que salirles iguales y además los ángulos deben salirles en conformidad a estito. Estito nomás es igual acá, ¿no? El mismo angulito tiene que ser. Ese sería el problema número 4 del segundo parcial. Ahora vámonos al siguiente problema y último que quería repasar con ustedes. Es combinatoria. Ahora sí. Dice, ¿de cuántas formas se puede seleccionar un equipo de baloncesto? De 5 personas, entre 12 jugadores. Ah, no, el equipo es de 5. O sea, vamos a tomar de 5 en 5. Eso sería el K. Pero el total de jugadores posibles son 12. Entonces, sí hay que aclarar. El K sería lo que voy a tomar.
y el n son las 12 personas que hay en total. ¿Cuántas selecciones incluyen al más débil y al más fuerte de los jugadores? O sea, una cosita nomás variadito. Y eso vamos a analizar, ¿ya? Pero primeramente vamos a calcular cuántos equipos se pueden formar de 12 jugadores, ¿ya? Entonces, vámonos a la pizarra. La primera tabla aquí arriba, en este momento los datos de k igual a 5 y n igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación utilizo? Cuando se trata de, les decía, ¿no? Tienen que hacer una selección mental. Si es que toman todos los elementos, se trata de permutación. Si es que toman de un total una parte, se llama variación o combinación. Y en variación y combinación hay que decidir si es que permutación es un camino, otro camino es variación y combinación. Ahora, de variación y combinación, podemos escoger dependiendo, ¿ya? Si es que es orden, si es que la variación implica, aparte de tomar los elementos, los voy a ordenar, ¿ya? Por ejemplo, cuando tomamos los números 1, 2, 3, digamos, y me decía cuántos números se pueden obtener, también puedo obtener 321, el 132, así, ¿no? Entonces ahí sí importaba el orden, pero en este caso son 5 personas que van a conformar un equipo. Si yo pongo esas 2 personas intercalados, entonces no va a hacer ningún efecto, siguen siendo las mismas personas. En este problema no me interesa el orden, solamente me interesa tomar los elementos. Entonces aquí, para este problemita, como no nos interesa el orden, no es variación, vamos a utilizar combinatoria. Entonces la operación sería combinatoria de 12 tomados de 5 en 5. O también, como anotamos, ¿no? De 12 tomados de 5 en 5. Y en la cálculo, ¿cómo se nota esto? 12C5. ¿Bien? Para hacer cálculos rápidos, ¿ya? Pero esto para el binomio de Newton, por ejemplo, les va a salvar. Pero por eso vamos a llevar la manito también, ¿ya? El cálculo a mano sería el n factorial sobre el 5 factorial y le resta 12 menos 5, 7 factorial. ¿Ya? Eso es para la combinatoria. Para la variación, sin esto, ¿no? Solamente el n y la resta, ¿ya? Entonces acá es 12 factorial, 5 factorial y 12 menos 5 factorial, ¿ya? Entonces acá arriba eliminamos estos 7 con 7 de arriba. Y me quedaría desde el 8, 9, lo voy a anotar aquí abajo. Me va a quedar el 8, 9, 10, 11 y 12. Abajo tengo 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ya, vamos a eliminar unos cuantos. Podríamos asociar el 3 y el 4 y eliminar el 12. Asociando el 2 y el 5, puedo eliminar el 10. Me quedaría 8 por 9 por 11. Lo que me da un resultado de 8 por 9 por 11. 8 por 9 sería 72 por 11, 792. Verificamos que en la calculadora nos haga lo mismo. Dice acá 12 Shift C, C 5, 792. Directo. Listo. Ese es el total entonces de equipos que se puede formar tomando 5 personas. Ahora, hay que hacer un pequeño cambio para poder analizar. Yo quiero tener siempre en el mismo equipo, en el equipo, quiero tener 2 fijos. O sea, de los 12, 2 ya están apartados. Voy a ver cuántas combinaciones se puede hacer de los otros 10. Se ubican eso, ¿no? Nos dicen que quieren eh, que 2 personas estén ya fijas en el equipo, que sí o sí van a entrar al equipo. Entonces, de las 12 personas, solamente voy a tomar 10. ¿Por qué? En el equipo de 1, 2, 3, 4, 5 personas ya está ocupado estas 2 posiciones. De las 12 personas que eran, estos 2 ya están ocupados, van a entrar aquí sí o sí. Entonces lo que me queda son 10 personas para poder combinar. ¿Y de cuánto en cuánto? Yo tengo que tomarlas de 3 en
3, porque ya no hay 5 espacios, sino hay solamente 3 espacios. Ya, y finalmente, entonces, el resultado de esta operación de 10, 3 en 3 sería, vamos a hacerlo directamente con la calculadora, 10 shift 3, 120. ¿Listo? Esas serían entonces las combinaciones donde dos personas van a estar sí o sí. Ya no las tomo en cuenta de las dos en total, porque ya están en el equipo, y tampoco voy a tomar las 5 posiciones del equipo, sino solamente 3 posiciones disponibles. Y listo, eso sería entonces los problemitas